Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía más o menos el 80% de todo el oro que había en el mundo. Además era la gran potencia económica, financiera, industrial, tecnológica, que descollaba entre todos los países occidentales y en realidad en todo el planeta. Y de esa forma pues no le debió de resultar muy difícil convencer a los gobiernos de los países occidentales para que utilizaran su moneda, el dólar, como moneda de reserva internacional. Para ello además garantizó la plena convertibilidad en oro del dólar, es decir, que cualquiera que tuviese dólares podía convertirlos en oro sin ningún problema, sin ningún límite y sin ninguna dificultad. Durante unos años en los que la economía de Estados Unidos fue efectivamente la gran potencia, pues ese régimen no presentó ninguna dificultad. Todo el mundo estaba satisfecho, deseaba tener dólares y todo el mundo quería y demandaba dólares. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. En los demás países occidentales sus economías fueron recuperándose, fortaleciéndose y lógicamente a partir de entonces pues lo que querían era que se cobrar en su propia moneda. Las empresas multinacionales que se expandían también cada vez más, inundaban los mercados de dólares, los países productores de petróleo cada vez vendían más y cobraban también más elevado, de manera que disponían de miles de millones de dólares que inundaban igualmente los mercados en forma de los llamados petrodólares. Y para colmo, la economía de Estados Unidos, muy afectada por la guerra de Corea y la de Vietnam, pues también tenía dificultades, de tal manera que el dólar pues empezó a valer cada vez menos, tanto que en agosto de 1971 el presidente Nixon pues tuvo que tomar la decisión final de suspender la convertibilidad en oro del dólar. A partir de ese momento el dólar era un trozo de papel sin ningún respaldo, no había nada detrás de él. La confianza en que la economía de Estados Unidos sería suficientemente fuerte como para respaldarlo, pero era un trozo de papel. Eso le permitía a Estados Unidos emitir su propia moneda sin límite, endeudarse sin ningún problema, porque los dólares que pusiera en el mercado eran aceptados, eran demandados inicialmente con gusto y luego pues porque Estados Unidos se tuvo que encargar de que así fuera. ¿Y cómo consiguió Estados Unidos que su moneda siguiera siendo la primera moneda de reserva en todo el mundo cuando su economía estaba ya empezando a tener competidores, otras economías que competían con ella, e incluso como ocurrió a partir de un momento dado con China, que empezaba incluso a superar a la economía de Estados Unidos en algunos aspectos económicos, industriales, tecnológicos muy importantes? Pues sencillamente Estados Unidos tuvo que recurrir a imponer un auténtico régimen monetario imperial, es decir, tuvo que garantizar que los gobiernos de medio mundo siguieran aceptando la moneda de Estados Unidos, imponiéndoles políticas económicas muy favorables a Estados Unidos, imponiendo gobiernos amigos y dispuestos a aceptar ese régimen monetario, pero no solo, como digo, gracias al poder económico de Estados Unidos, cada vez más puesto en cuestión en la realidad, en los hechos, sino también pues gracias a su poder militar. El dólar ha terminado convirtiéndose en lo que yo llamo una divisa imperial, generando un régimen monetario internacional imperial basado en el poderío militar de Estados Unidos, en el poderío político, ideológico, cultural, social y sobre todo militar de Estados Unidos, que se expresa en más de 800 bases militares en todo el planeta. Las consecuencias de ello son también claras. Por una parte, se ha quebrado la democracia en un numerosísimo grupo de países que trataron de poner en marcha, en algunos casos, algunos experimentos monetarios alternativos al dólar, pero en otros ni siquiera en eso. Políticas económicas ligeramente alternativas, más progresistas, más justas, más equitativas. Se ha quebrado la democracia, se han impuesto políticas muy desfavorables no solamente para los intereses de esas economías, sino para la estabilidad del mundo. La prueba evidente de ello es que en la etapa
esta final de dominio imperial, dominio monetario imperial del dólar, pues es la etapa de la historia humana en la que se han producido más crisis financieras, mayor número de crisis financieras, más de 460, según el Fondo Monetario Internacional. Y lógicamente también, pues lo que ha ocurrido desgraciadamente es que el poder militar de Estados Unidos ha sido eficaz porque se ha demostrado cuando ha hecho falta. Eso quiere decir que efectivamente el poder monetario del dólar ha ido de la mano de violencia, de guerras, de agresiones, de golpes de Estado, de dolor y de muerte en todo el mundo. Y es lógico entonces que sean cada vez más los países que están contemplando que ese régimen monetario no les conviene, porque es que efectivamente no les conviene. Y se están desembarazando, se están alejando, se están desanclando del dólar como moneda, están dejando de usarlo y están poniendo en marcha proyectos para crear una alternativa al dólar, una alternativa que consistiera pues en algún tipo de moneda de reserva internacional que, en lugar de estar basada en el poder militar de Estados Unidos, tenga un respaldo en oro, en otros metales preciosos o incluso en materias primas, de tal manera que no hubiera, como digo, los problemas de todo tipo que hoy día plantea el oro como, el dólar como moneda de reserva. Eso creo que por una parte pues es una buena noticia, porque significa que quizá pronto, más pronto de lo que pueda parecer, los países que están impulsando esta alternativa pues pongan en marcha un sistema de pagos internacional mucho más estable, mucho más equilibrado, que genere una relaciones económicas basadas en la multilateralidad, en la polaridad compartida, en el equilibrio y en una mayor estabilidad, y por lo tanto pues que haya condiciones económicas más estables y mejores para el conjunto de la economía internacional. Pero no hay que ser ingenuo. Una alternativa de ese tipo es muy dañina, muy peligrosa, muy perjudicial para Estados Unidos, que vive del enorme privilegio que supone que su moneda, la que imprime sin ninguna dificultad, sea usada en casi 4 de cada 10 operaciones económicas comerciales internacionales. Eso es lo que le da una capacidad de endeudamiento brutal. Solo de 2004 hasta aquí, su deuda externa se ha multiplicado por 4 y la deuda pública de Estados Unidos está alcanzando niveles estratosféricos, todo ello gracias a ese privilegio monetario imperial. Y Estados Unidos, no creo yo, desgraciadamente, que asista impasible y con los brazos cruzados al incremento o al desarrollo de esas alternativas monetarias. Me temo que Estados Unidos, como ya estamos empezando a ver, en realidad va, y hemos visto también antes de ahora, pues va a tratar de encontrar cualquier tipo de excusa en cualquier esquina del mundo para mostrar su poder militar y con esa excusa mantener lo que en realidad es su mayor pretensión, su objetivo y su mayor preocupación: mantener el privilegio que le concede el régimen imperial que supone el dólar como moneda de reserva. Y eso significa que este proceso de alternativa, por un lado, pues seguramente vaya a ir acompañado de conflictos, de problemas, de tensiones, de guerras, que pueden llegar a ser muy dramáticos. Por eso yo creo que es muy importante que la gente sea consciente de lo que hay en juego y de lo importante que es que los gobiernos democráticos de todo el planeta y la ciudadanía opten por soluciones que impliquen más democracia, más equilibrio, más multilateralidad y discusión, debate, respeto mutuo y sobre todo una negociación en paz de los diferentes intereses que pueda haber en la economía internacional. Si no se hace así, las consecuencias van a ser muy dolorosas para todo el planeta.